Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho. Estamos en la materia de retórica y argumentación jurídica, que viene a continuar con la secuencia de materias que hemos llevado con antelación, como son filosofía del derecho, lógica jurídica, para poder pues enlazarnos con la materia de argumentación oral en materia penal. Son materias que tienen un mismo fin, una misma intención, que es complementar la preparación del abogado en su aspecto de dicción, en su aspecto de, en cuestión de segundos, emitir argumentos sólidos, contundentes, ¿sí? Que impidan que nuestra contraparte los pueda contraatacar. Son tan evidentes o tan lógicos que difícilmente la persona o nuestra contraparte, el abogado que defiende a la contraparte, nos pueda por ahí o se pueda por ahí meter y entonces hacernos demostrar ante la autoridad que estamos equivocados. Si bien es cierto, como lo venimos diciendo, lo fundamental de un abogado es conocer leyes, aplicar leyes, hacer pruebas y saber qué pruebas se ofrecen para poder agitar sus dichos, y que en base a estas pruebas puede tener mayor fuerza sus pruebas que las de la contraparte. Eso es una parte fundamental, digamos que casi la básica, la esencial del abogado. El que cuando tu cliente te llega a tu despacho y de acuerdo a lo que se platica tu cliente, pues tú ahí como los doctores, cuando te preguntan ¿y qué es lo que tengo, doctor? Y el doctor inmediatamente nos responde en fracción de segundos qué es lo que tenemos. En caso de una sospecha muy especial o de una cuestión de que se puede agravar la enfermedad, pues nos da al menos una idea, pero nos dice, necesitamos comprobar que eso sea así y por tanto le mando unos análisis o unos estudios fulanos y sultanos para poder asegurar que realmente el diagnóstico es el correcto. Los abogados, unido a lo que viene siendo su conocimiento, su experiencia en el manejo de leyes, aplicación de artículos, de códigos, etcétera, en su aplicación de lo que viene siendo y llevar los procesos, parte fundamental es su retórica, su argumentación jurídica. Es decir, su forma de hablar, elocuente, convincente, ante el juez, ante el Ministerio Público, ante la contraparte, de tal manera que no dejemos puerta abierta o ventana abierta, como se dice, para que nuestra contraparte nos contradiga, nos demuestre que estamos mal y que él tiene la razón, basándose en un argumento lógico y congruente. Que siendo tan lógico y congruente, resulta por tanto difícil o imposible para la concurrencia que está asistiendo o la autoridad, o en este caso nuestra contraparte, pueda antemano saber que pues ya estamos casi derrotados o que hemos ganado. De esta manera, siguiendo con esta secuencia de materias que tienen por objeto crear estabilidad en el futuro abogado, crear esta cualidad, este atributo propio de todo abogado, ser muy doctos en el hablar, muy doctos en el decir de las cosas, con una retórica o una oratoria convincente, clara y precisa, que no permita que nuestra contraparte nos pueda atacar. Fuimos tan claros, tan precisos, que nuestra contraparte difícilmente nos puede contradecir, porque tenemos la cualidad de poder fundamentar, de poder razonar nuestros motivos por los cuales solicitamos que la sentencia sea a nuestro favor. Entonces, muy importante es la argumentación jurídica, mejor dicho, los argumentos bajo los cuales tratamos o tratamos de convencer a cuánta persona nos escucha sobre nuestra postura. Y se cree un ambiente favorable a nuestras expectativas, a nuestras pretensiones, para que la autoridad, en este caso el juez o cualquier otro, podamos orientarle en su dictamen de sentencia y por tanto, casi lo que dijimos nosotros, el juez o la autoridad lo utiliza para poder justificar el sentido de su
sentencia. ¿Por qué formuló a favor de uno y por qué formuló en contra del otro? Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a continuar con esta secuela o secuencia de materias que, más que enseñarnos códigos, artículos, capítulos, incisos, fracciones, que se lo dejamos a los diversos códigos y materias que llevas: derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, derecho del trabajo, a otra aptitud o cualidad que debes de tener, que es tu retórica y tu argumentación jurídica en los diversos juicios que habrás de llevar a cabo dentro de tu vida diaria, en tu vida profesional. Empecemos pues, compañeros, con esta siguiente clase, dentro de lo que es la retórica y la argumentación jurídica en lo referente a la formulación y exposición de argumentos. Otra de las cualidades, que es lo que estamos analizando para entrar de lleno a lo que es la retórica y la argumentación jurídica, otra de las cualidades que deben tener los abogados, los futuros abogados, como es el caso de usted, es que van a ser doctos en la formulación y exposición de argumentos lógicos y congruentes. Los abogados, dentro de las diversas etapas procesales, bien sea y a veces de forma verbal, o bien sea y a veces de forma escrita, deben exponer y fundamentar de manera lógica y congruente sus razones o razonamientos o motivos que los impulsan a solicitar a la autoridad, llámese juez, magistrado o ministerio público, que les asiste la verdad, para que la sentencia sea a favor de su cliente y no de su contraparte. En pocas palabras, lo que hemos venido diciendo, jóvenes: si bien es cierto, lo importante es fundamentar en el artículo, en la fracción, en el inciso que nos asiste el derecho, si bien es importante que un abogado aporte las pruebas necesarias, documental, pública, privada, testimonial, confesional, etcétera, para darle solidez a nuestros dichos y hechos, también es importante, en ciertas etapas y en ciertos momentos dentro del proceso que se sigue, poder exponer de forma oral o bien de forma escrita. Cuando se cita, bueno, quizás los nervios sean menos, porque yo lo que voy a hacer es escribirlo y presentarlo ante el juez para que el juez o la autoridad, según el caso, emita su opinión. Pero a veces, en los juicios orales en materia penal, laborales, ante la Profeco y otro tipo de asuntos, el abogado debe de hacerlo de forma verbal. Lo que significa que sea elocuente, buena retórica, buena forma de oratoria, convincente, fuerte, certera, sin cortapisas, sin interrumpir, y con ello pueda convencer, como decimos, a propios y extraños, a propios y ajenos. Y para tal efecto, agregando el aspecto formal, el aspecto enfático, debe el abogado también dar razonamientos, argumentos lógicos y congruentes, reiteramos, que difícilmente nuestra contraparte lo pueda contradecir, que difícilmente nuestra contraparte nos pueda argumentar. Ejemplo lo tenemos con el caso de los 43 de Ayotzinapa. Muy certero y muy seguro, muy convincente, el entonces procurador Murillo Cara nos hizo ver que los 43 de Ayotzinapa habían sido incinerados y que por tanto difícilmente se van a encontrar sus cuerpos, su vestimenta o cualquier otro vestigio que pudiera saber dónde fueron asesinados o dónde fueron dejados sus cuerpos. Y aunque al principio lo escuchamos y de forma convincente nos expuso todo esto, lo encontramos de manera lógica y congruente. Quizás así de primer golpe para muchos dijimos, pues sí, tiene razón, con razón, no aparecen. Pues si los quemaron, los incineraron, pues desapareció completamente todito. Ninguna evidencia en cuanto a cosas que llevaban, en cuanto a objetos
o en cuanto a la identidad de la persona. Con eso, el entonces procurador en el gobierno de Peña Nieto daba por terminado con su llamada versión histórica el asunto de los 43 de Ayotzinapa. Quienes lo escuchamos cuando hizo esta exposición, que la televisión lo pasó, los canales, creo que el 2 o el 5 y los del canal de TV Azteca, también lo hicieron. Haber escuchado a esta autoridad y sus argumentos en base a sus pruebas, lo encontramos convincente. Los que no somos expertos en fuego, expertos en varias cosas, lo consideramos lógico. Después acuérdate que se creó un grupo especial, el GIEI, especialistas en materia internacional sobre tipos de delitos. Y cuando ellos exponen sus argumentos, encontramos que tienen mayor razón que los de la Fiscalía. Porque sonaron más lógicos, más congruentes, más asequibles de entender y comprender y dar la razón. Donde decían que de haberse consumado esta situación de haberlos incinerado, si bien no dejaron ya por la incineración huellas o rastros de los cuerpos, sí tuvieron que haber dejado huellas y rastros de la incineración. Porque también nos dieron ver que para poder quemar 43 cuerpos, o mejor dicho, incinerar 43 cuerpos, se tuvieron que utilizar temperaturas muy extremas. De hecho, los especialistas hicieron cálculo. Tantas llantas, en qué tiempo y a qué temperatura día y noche día de mantenerse. Ya como que su argumento nos convenció más que el que nos dio la Procuraduría, y empezamos a dudar de lo que la Procuraduría originalmente nos dio y que nosotros, o muchos de nosotros, habíamos aceptado como una verdad histórica, como algo cierto. Para colmo de males o colmo de buenas, estos aspectos nos hacen ver que los huesos no necesariamente se destruyen o se hacen polvo o se hacen carbón con motivo de la incineración, sino que el hueso es tan resistente que se mantiene. Y como en todos los crematorios, una vez que queman el cuerpo, pues queda el hueso, porque el hueso no se quema, el hueso no se deshace, sino que el hueso ahora, ya quizás reblandecido, ya quizás ablandado con el fuerte calor, ahora lo que hay que hacer es triturarlo, machacarlo, para que el hueso también se convierta en polvo, por decir algo, y difícilmente pueda haber un pedazo sólido de hueso que pueda identificar a través del ADN. Entonces hicieron estos y otros razonamientos lógicos y congruentes, que los escuchamos o los que leemos sus argumentos, pues aquí habrá de todo, pero independientemente de todo, la parcialidad es fundamental, la imparcialidad, perdón. Entonces lo que nos dijo el GIEI se creyó tanto que hasta la fecha, tú bien lo sabes, los padres siguen inconformes, siguen, no están de acuerdo, y mucha gente con la versión que dio la Procuraduría. Y le damos más atención y más lógica a lo que dijo el GIEI, y creemos más en los argumentos del GIEI que los argumentos que dio la entonces Procuraduría General de la República. Y otro aspecto muy importante en esta discusión o en este debate, en este decir y contradecir, hablar y contrapuntear, es que ambas partes, tanto el entonces procurador como el grupo del GIEI, el grupo de especialistas extranjeros, no nos tuvieron que demostrar, no tuvieron que hacer experimentos o pruebas, donde pudieran por ello ellos acreditar sus decires y sus dichos, sino que con el poco entendimiento, el poco conocimiento que tenemos de algunas especialidades, les dimos la razón, bien sea uno o sea el otro. Se ha de decirle a los expertos: demuéstramelo, compruébamelo, quiero evidencias o pruebas de que lo que tú me dices es correcto.
Fueron tan contundentes los del GI el decir que un cuerpo no se quema tan fácilmente, no se incinera tan fácilmente. Un cuerpo tarda mucho en incinerarse. Fueron tan contundentes, sin que seamos expertos, de que una vez incinerado el cuerpo, el hueso no se mantiene resquebrajado, pero no está hecho cenizas, como suponemos, o al menos yo suponía hace mucho tiempo todo eso, sino que el hueso, a pesar de todo, se mantiene, y para poderlo deshacer tenemos que triturarlo, tenemos que machacarlo, como le quiera usted manejar, para de alguna manera convertirlo en polvo o en semipolvo, y por tanto se pueda cumplir la etapa de la incineración. Entonces, justamente, y a través de este ejemplo, cómo en algún momento tú te vas a enfrentar a esta realidad. Si tus pruebas son fundamentales, tus fundamentos son básicos, pues no podemos ir ante un juez nada más argumentando, sino, antes de argumentar, acreditar a través de la demanda, acusación de la demanda, en el capítulo de hechos y de derechos que incluye toda denuncia, lo que estamos diciendo y lo que estamos comprobando. Además te recuerdo que el juez, una vez que escucha a las dos partes y sobre todo con intereses diferentes y con argumentos diferentes, tiene que decidir como lo que es una persona imparcial dentro de un proceso de dos, quién tiene la razón. Y en base a esto tiene que emitir una sentencia, una resolución. Pero emitir la resolución, la sentencia no nada más es se condena, se culpa, se exige, no. Sino también para convencer a las personas que estén o no estén vinculadas con el problema, al menos puedan quedar convencidos. Tiene que el juez fundamentar, argumentar por qué su sentencia fue a favor de uno y no a favor del otro. Porque como te he dicho en clases anteriores, pues ante una sentencia, por razones obvias, si la sentencia fue en tu contra, pues con mayor razón te inconformas, con mayor razón te sientes agredido, porque no salió la sentencia a tu favor. Y conociendo lo que significa todo esto, pues va a tener que apelar, va a tener que contradecir, va a tener que ir a segunda instancia para que otro juez sí valorice o revalore nuestras pruebas. Y de esta manera podemos tener ya una verdad sobre dos posturas de dos jueces, y donde cada juez tiene que fundamentar por qué la sentencia fue en uno u otro sentido. Como puedes ver, tanto litigantes como autoridades, no es suficiente decir conforme al artículo fulano y perengano, dictamino y procedo, sino que conforme al artículo fulano, perengano y mengano y sus correlativos tales y tales, se condena a la parte tal a que cumpla o a que pague o a que haga esto en favor de fulano de tal. Y después se va a dar los argumentos bajo los cuales su sentencia fue a favor de uno y en contra del otro. Porque si bien el demandado supo acreditar o trató de acreditar que sí había hecho el pago de la deuda que hoy se le reclama, los documentos que presenta son documentos privados, donde el demandado junto con testigos, en este caso familiares suyos, manifiestan y establecen que pagaron al actor tal cantidad. Si bien es cierto, incluso estuvieron los testimonios de estos señores, quienes manifestaron bajo proceso de decir verdad, que les consta que las cosas fueron así, el actor por su parte, en este aspecto, acreditó su dicho, pero con una documental pública, con copia certificada emitida por el notario, donde el mismo notario fue testigo o fue el que presenció tal situación,
la cual contradice completamente lo que dicen los testigos y lo que ofrece el demandado. Como puedes ver, ambos ofrecieron pruebas, uno inclusive el demandado hasta testimonial, pero con la causal pública, donde el notario certifica, autentifica que las cosas fueron de tal manera, difícilmente podemos poner en tela de juicio en duda lo que dice el notario, porque el notario tiene fe pública. Entonces, el juez ahí encuentra una razón por la cual emite una sentencia a favor del actor y no del demandado. Porque la forma en cómo lo acreditó y la forma en cómo lo expuso el abogado sus argumentos van a ser convincentes. Otra cualidad del abogado es que deben ser doctos en la formulación y exposición de argumentos lógicos y congruentes. Los abogados, dentro de las etapas procesales, bien sea de forma verbal o de forma escrita, deben exponer y fundamentar de manera lógica y congruente sus razones o razonamientos o motivos que los impulsan a solicitar a la autoridad, llámese juez, magistrado o ministerio público, que les asiste la verdad para que la sentencia sea a favor de su cliente y no de su contraparte. Argumentos que el juez o la autoridad también debe de emitir sobre su sentencia a favor de uno y en contra de otro, y ser convincente a las personas que analizan o siguen ese caso y queden convencidas de que así fueron las cosas. Por el caso de los de Ayotzinapa, donde independientemente de lo que ha dicho el gobierno federal a través del entonces procurador Murillo Karam o Caram, al escuchar a los del GEI, pues le encontramos mayor lógica a sus argumentos que a los argumentos de la edad histórica. La prueba es que a la fecha se sigue reclamando, sigue investigando y precisando dónde quedaron esos 43. Esa es una cualidad que el abogado debe de tener. Antecedentes académicos. Para tener esta característica o estas cualidades, recordemos que para tales efectos, los abogados en su formación universitaria o académica complementan sus estudios con materias tales como la filosofía del derecho, lógica jurídica, la que estamos llevando ahorita, retórica y invención jurídica, y argumentación oral en materia penal. Es decir, en suma total son 4 materias que de una u otra manera tratan de hacerle ver a usted, futuro licenciado, necesita tener esta otra cualidad. Es decir, no basta, no es suficiente muchas veces el ser expertos en el manejo de leyes, de fundamentar en artículos, incisos, apartados, etcétera, sus pretensiones, sino que a ese aspecto estrictamente jurídico, estrictamente técnico, debe de agregar que usted en su momento oportuno va a tomar la palabra ante la autoridad, con la contraparte e incluso ante un público diferente, en donde tenemos que convencerlos. Recuerda que en Estados Unidos es un jurado, un grupo de personas de la misma sociedad, quienes son los que emiten su veredicto. El juez no lleva el control del juicio, y entonces una vez que exponen las partes, señores del jurado, tengan la amabilidad de pasar a platicar, a discutir, para que nos digan cuál es el resultado, la sentencia. Entra en periodo de receso, 10 minutos de descanso, etcétera, etcétera. Regresan el jurado, y entonces ellos emiten, por tanto, una resolución. Pero obviamente esa resolución debe ser congruente, lógica, clara, convincente, para que las partes, aún aquel que salió en contra de la sentencia, pues quiera quedar, por tanto, convencido. Para tales efectos, los abogados en su formación universitaria o académica, diría también profesional, complementan sus estudios con materias como filosofía del derecho ya vista, lógica jurídica ya vista, argumentación
Oral en materia penal, creo que este está por verla, todavía se queda pendiente, pero ve cómo este cuarteto de materias junto con la de retórica y argumentación jurídica tienen ese fin: declarar en ti esta otra cualidad, esta otra habilidad fundamental, básica en el abogado. Recordemos lo que supone usted y yo ya vimos: filosofía del derecho. Esta ciencia nos enseña a contemplar las cosas a fondo, a ver las cosas, los fenómenos, diríamos en este caso, los problemas y asuntos que se te dan a fondo, de manera radical, de manera extrema, a profundizar sobre los temas o los conflictos que nos llevan y a contemplar lo que nadie se imaginaba que existía dentro de un análisis y reflexión exhaustiva. El filósofo decimos que es un chorero, un rollero que imagina cosas y que empieza a alucinar. Entonces tiene el concepto que los abogados pues son, perdón, los filósofos son personas que al no tener nada que hacer se ponen más a pensar y a ver cosas que no existen. No, la esencia de la filosofía es eso, que ellos son tan profundos, tan metódicos, que no se conforman con lo que la ciencia oficial nos dice. Desde la ciencia no existen las almas, no existen los espíritus, dice la psicología y lo complementa. La persona que vive el trauma de que un ser querido ha fallecido entra en un shock emocional, en un shock de depresión, que su propia mente la activa para que en sus sueños o en cualquier otro momento, con motivo de ese shock emocional, su propio cerebro cree lo que en su memoria ya existió o ya tiene almacenado los recuerdos de este ser querido. Despierta a la persona casi llorando diciendo que vio a su esposa o a su mamá que murió hace 3, 4 años o 10 años. Que inclusive escuchó su voz y que hasta la abrazó y sintió su abrazo y no sé qué tanto. Entonces la ciencia oficial te dice, pues no, no es cierto, lo que pasa es que estás tan emocionalmente alterado que tu propio cerebro empieza a entresacar esos recuerdos y que es tu cerebro el que crea aparentemente esos espíritus o esos seres, pero que son simplemente ilusión o maquinación de tu mente. Entonces el filósofo está bien, acepta lo que dice la ciencia, pero no se conforma con eso. A través de la metafísica trata de llegar más allá y poder acreditar si la ciencia tiene razón o la ciencia está equivocada. Es lo que debes de tener tu futuro abogado. Que no es el clásico abogado. ¿Y qué es? ¿Una pensión? Ah, pues ahí el formato de pensión, sáquelo, señorita, y nada más llene los huequitos y ya lo presentamos. ¿Y qué es? ¿Un divorcio? Ah, no hay problema. Busca el formato de divorcio encausado, el formato de divorcio administrativo, llene los huequitos, ponga los datos y ya lo presentamos y se acabó el asunto. ¿Y qué es un reclamo de falta de pago con motivo de una deuda? Ah, pues ahí hay un formato, llevamos un juicio parecido, búscate el machote, búscate el formato, llénalo y vámonos tendidos. No, no. Hay que analizar los casos a conciencia, a profundidad. Por eso tú bien lo sabes que en cuestión penal se siguen las líneas de investigación, o la llamada línea de investigación, es decir, donde no me conformo yo con que es que estaba divorciada su esposa, entonces su esposa fue la que lo mandó matar. Es que su esposa llevaba muy bien, pero en su trabajo tuvo problemas con otra persona, entonces este fue el que lo mató. No, sino que el MP ve todas las posibilidades, que la esposa tenía una concubina, el esposo de la concubina se había enterado que el señor andaba en amaciato con su esposa, que en su trabajo tuvo problemas con 2, 3 empleados, inclusive con un jefe superior, que una vez con motivo de esto se amenazaron mutuamente que se iban a matar, que el señor tiene seguros de vida por millón de pesos o millones de pesos y que en ellos dejó a tales personas como sus beneficiarios,
y que posiblemente alguno de estos que necesitaba el dinero pues lo mandó matar para poder tener acceso a ese seguro, que tuvo problemas hace tiempo con una de sus amantes y que esta señora pues creo que lo había también amenazado, en fin, porque no podemos dejar nada más a la mera especulación a lo que se me viene a la mente. Entonces eso es filosofía. Nos enseña a contemplar las cosas a fondo de manera radical, a profundizar sobre los temas, a contemplar lo que nadie se imaginaba que existía dentro de un análisis y reflexión exhaustiva. Ejemplo 1. Habíamos dicho en clase cuando vimos esto que de acuerdo con Platón y a la fecha se sostiene, el auténtico y verdadero amor no es el que profesamos a nuestros seres queridos. Este es un amor natural y por ende limitado y parcial. Nosotros creemos que conocemos el amor y estamos dispuestos a dar la vida por un ser querido, un padre por la vida de su hijo, un hijo por la vida de su padre. ¿Quién y Dios, y tocamos madera, nunca nos ponga esta prueba en nuestro camino? Que para salvar a nuestro ser querido tengamos que donar un riñón, tenemos que donar algo de nuestro cuerpo y se pueda salvar, porque por amor somos capaces de eso. Pero el verdadero amor, nos decía Platón, no es ese. Si el verdadero amor es cuando nosotros sí podemos dar ese riñón o esa parte de nuestro cuerpo, incluso a un desconocido, incluso a nuestro enemigo. Pero en la lógica de nosotros, pues no, yo estoy loco, estaré tonto, para darle inclusive mi riñón, parte de mi vida, a un ser que odio, ni que estuviera tonto. Entonces, como puedes, cuando la humanidad sepa dar amor no solamente a los que amamos, sino a toda la humanidad, ese día cambiará nuestra forma de ver las cosas. Ese es el auténtico amor. Recuerdo que te hablé Ricardo Flores Magón del mismísimo Jesús de Mahatma Gandhi, donde ellos sacrificaron y dieron su vida porque todos ellos fueron asesinados, no por su familia, no por su mamá María o por sus hijos, en el caso de Mahatma Gandhi o de todos ellos, sino dieron por todo lo que venía siendo su causa, en el caso de Martin Luther King, por todos los negros que estaban o que están en Estados Unidos. En el caso de Mandela, por todos los sudafricanos que vivían el racismo y vivían la explotación por parte de los blancos que eran una minoría. Entonces ve cómo la filosofía nos enseña a razonar y a pensar de otra manera en contra del sentido común o del sentido general. Un segundo ejemplo lo tenemos que los objetos inanimados como piedras, zapatos, ropa, edificios, muebles, también se mueven, tienen movimiento, tienen vida, es decir, el movimiento dialéctico. Para nosotros solamente los seres vivos son los que evolucionan, los que se transforman, los que tienen vida. Y la regla de oro de la biología, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Si bien las cosas inanimadas, piedras, ropa, zapatos, edificios, muebles, no pueden reproducirse, sí tienen esa misma secuencia. Se elaboran o se fabrican, crecen, es decir, tienen un proceso evolutivo y al final también mueren. Los zapatos que compramos hace un año o hace tantos meses no son los mismos de ahora. Ya están desgastados, ya están curtidos o partidos. En consecuencia, los objetos o las cosas animadas también tienen vida, también se mueven, también evolucionan. No en un sentido físico como los seres vivos, pero en un sentido dialéctico. Tu ropa, analízate tu ropa que tienes ahorita, ¿de cuánto tiempo tiene? ¿Un mes, 2 meses, un año? Sabrás que tu ropa ya no es la misma cuando hace un año por primera vez te la pusiste. Ya está con algún surcido, ya tiene un botón diferente al original, ya tiene alguna decoloración porque le cayó cloro sin querer. Entonces, como puedes ver, también las cosas inanimadas se mueven. También las cosas inanimadas, aparentemente sin vida, evolucionan. También tienen movimiento, tal movimiento físico de los seres vivos, posiblemente dialéctico.
Entonces, como el filósofo ve cosas más allá de lo que nosotros en sentido común vemos. Y esa es una cualidad que es de tener como abogado, ver a profundidad el asunto, el problema que se está planteando y no como algo pues que siempre es lo mismo o siempre se da lo mismo. La filosofía, compañeros, recordemos, es una ciencia racional, es una ciencia mental que no necesita pruebas, experimentos, demostraciones para acreditar sus principios o postulados. Ojo, mucho ojo. La filosofía es una ciencia racional, mental, que no necesita pruebas, experimentos, demostraciones para poder acreditar sus dichos, sus principios o sus postulados. Ejemplos. De los diversos cuerpos celestes que existen en el universo, como son los planetas, las estrellas, las constelaciones, las nebulosas, los satélites naturales como es la Luna, los cometas y los meteoros, de todos esos cuerpos, son muchos o bastantes, los planetas son los únicos que giran alrededor del Sol. El cometa Halley no es un planeta, pues se llama cometa, si no se llamaría planeta como Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno. Pues se llama cometa, que es un cuerpo celeste que está en el espacio al lado o junto a los planetas. Entonces, si dicen los físicos o los astrofísicos o los astrónomos que los planetas cuyas características son fulanas, sultanas y menganas son los únicos que giran alrededor del Sol, y el cometa Halley, que no es un planeta que tiene características diferentes al planeta, yo puedo deducir de forma lógica y congruente, sin tener que demostrarlo, que el cometa Halley, por ser un cometa y no un planeta, por lógica, no gira alrededor del Sol. Por tanto, yo no me veo obligado a tener que contratar los servicios de la NASA, que sería imposible, o de hacer un viaje intergaláctico interespacial, para demostrarle ante el juez o a cualquier autoridad que el cometa Halley no gira alrededor del Sol. Simplemente por el hecho lógico y congruente de que el cometa Halley tiene otras características diferentes a los planetas Mercurio, Venus, Tierra, y al no ser planeta no puede girar alrededor del Sol, pues se acabó, señores. De esta manera te demuestro las cosas sin tener que demostrarlo, tener que hacer un viaje, llevarte conmigo ese viaje que sería imposible, para decirte, a ver, vamos viajando junto al cometa Halley. Ve cómo el cometa Halley tiene su propia órbita, va, regresa, tarda cientos o miles de años y regresa a la Tierra. Tiene su propia órbita, tiene su propia forma de cómo gira, pero no gira alrededor del Sol. Entonces, bajo esta perspectiva, entonces yo hago esta conclusión. De manera lógica, congruente, mental, racional, intelectual. Los diversos cuerpos celestes que existen en el universo, planetas, estrellas, constelaciones, nebulosas, satélites naturales, cometas, meteoros, los planetas son los que giran alrededor del Sol. El cometa Halley, razono, pienso, reflexiono, no es un planeta. Por tanto, si los que giran alrededor del Sol son los planetas y el cometa Halley no es un planeta, su nombre dice es un cometa, sin tenerlo que acreditar, ni demostrar, ni hacer un viaje o traer fotografías que sean imposibles, por lógica te lo demuestro, que el cometa Halley, por ser un cometa y no un planeta, en consecuencia no gira alrededor del Sol. Y con eso, pues nadie lo va a poner en tela de juicio, nadie te va a decir estás mal, simplemente por lógica se entiende que así es. Eso es justamente lo que se pretende, que el abogado tenga esa cualidad, esa habilidad, para poder convencer en base a sus pruebas, a esto, pues así están, así son las cosas. Corrientes filosóficas. Es una ciencia donde no existe pensamiento único y verdadero.
donde todos los autores o exponentes estén de acuerdo, como los matemáticos con el valor de pi, perdón, no encontré un signo en la computadora que representara pi, nada más puse la palabra pi, pero imagino que sepas a cuál es el símbolo de pi, del valor de 3.1416. O los químicos con la fórmula del agua H2O. Es una ciencia con enfoques diferentes, opuestos y no uniformes u homogéneos. Sabemos, compañeros, que las ciencias exactas como las matemáticas o la química, pues todos coinciden. Difícilmente hay contradicción entre ellos en aspectos o temas muy genéricos. Creo que ningún químico se atreve a decir y a contradecir a los demás que la fórmula del agua no es H2O, sino que es H2O2, HO2 o cualquier otra combinación. Todos, sin dudas, coinciden que es H2O. En filosofía no pasa así, en derecho menos pasa así. Siempre va a haber un actor y un demandado con intereses completamente opuestos. En materia laboral, se va a ver un patrón y un trabajador con intereses completamente opuestos. Y tú, abogado, futuro abogado, entonces sabrás cómo debes de actuar si estás dentro, te estás defendiendo al al patrón o estás defendiendo al trabajador. Y lo más incongruente, como te he dicho, hoy defiendes a un patrón y estás en contra del trabajador. Mañana quizás va a ser al revés. Vas a defender al trabajador y vas a estar en contra del patrón. Y quizás los argumentos que empleaste contra el patrón los vas a tener que utilizar para en consecuencia defender los intereses del patrón. Quizás los argumentos que tu contraparte utilizó al defender al trabajador, a lo mejor hoy los puedes utilizar para que tú mañana lleves a cabo también la defensa del ahora tu cliente, que es el trabajador. En fin, el derecho tiene esta cualidad de la filosofía. Los abogados van a llevar un mismo asunto, pero van a defender intereses opuestos, el del actor y el del demandado. Independientemente de las pruebas, independientemente del fundamento jurídico, habrá que convencer al juez que en base a lo que tú has expuesto, a ti te asiste la razón. Porque tu contraparte, de igual manera, va a tener que demostrar que a él le asiste, por tanto, la razón. La filosofía, por tanto, y la materia que llevamos, y que ahorita te hago un pequeño recordatorio, tiene esa cualidad. Y la filosofía no es como una ciencia vacía, una ciencia sin motivo, sin razón. Donde muchos pensamos que el filósofo no es más que una persona que inclusive a veces le gusta tronárselas para andar viajando y viendo cosas que no ve. No, no es tanto ver cosas que no vemos, sino ver otras cosas que nosotros no hemos captado, no hemos entendido en su esencia, compañeros. ¿Sí? Otro aspecto de la filosofía es que la filosofía no creas que es una ciencia teórica, es una ciencia práctica. La filosofía es una ciencia práctica cuyas ideas, postulados o principios, al llevarse a la realidad, cambian, alteran y transforman al mundo. Cambian y alteran y transforman a la humanidad. No es una ciencia de ideas o buenos pensamientos. Es una ciencia cuyos postulados como principios son fundamentales para cambiar y transformar a la humanidad. Dos ejemplos para que nos quede claro es: las ideas de la llamada Ilustración o siglo de las luces, siglo XVIII, años 1700, con filósofos de la talla de Montesquieu, Thomas Hobbes, Jean-Luc, Diderot, Lambert, entre otros muchos, provocaron y fueron el motivo, la razón que impulsó la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias inglesas en América y la independencia de los pueblos conquistados por España. Ahí está un ejemplo de cómo las ideas y los pensamientos son más fuertes que cualquier arma mortal. Transforman, cambian, alteran a la humanidad y provocan los grandes cambios que se dan dentro de la humanidad. Pero como estamos viendo, la Revolución Francesa fue un movimiento que trajo consigo el acabose de la monarquía, el reinado de los famosos Luises,
XIV, XV, XVI, y creó que la chusma, la plebe o los plebeyos asumieran el poder, y a partir de ellos, ve lo que generó. La independencia de las 13 colonias inglesas de América, aunque esto fue anterior porque también fueron las ideas de la Ilustración, la independencia de México y de todas las colonias españolas que con motivo del descubrimiento de América habían quedado bajo el yugo, bajo la explotación de los españoles. Que gracias a estas ideas de John Locke, de Montesquieu y demás personas, el ser humano cambió, generó sentimientos y transformó a la humanidad. Ve entonces cómo la filosofía no es una ciencia chorera, de rollo, de paja, nada más por decir. Las ideas son tan contundentes como el arma más mortal que el hombre puede crear para provocar cambios, modificaciones a la vida real. Un segundo ejemplo. El pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels, que crearon el socialismo como lo opuesto al capitalismo. Junto con ello, la dictadura del proletariado y la lucha de clases sociales. Es decir, las ideas, cuando son claras, contundentes, lógicas, acaban con cualquier otro tipo de argumento. Y el socialismo, que motivó la Guerra Fría, aún se mantiene. Hoy estamos viendo el conflicto entre Ucrania y Rusia. Detrás del conflicto de Ucrania y Rusia están las potencias mundiales, Rusia justamente, y con Ucrania están los países capitalistas y occidentales encabezados por la OTAN y por Estados Unidos. Independientemente de la lucha física o de la guerra militar o bélica, está la ideológica. El mantener un país socialista o mantener un país capitalista. Las ideas, el día que usted lo pueda entender, si es que no fui muy explícito, son tan fuertes, tan fundamentales, que transforman, que cambian, que radicalizan al mundo. De igual manera, las ideas y los argumentos que tú emplees en tus juzgados, en tus juicios, en tus asuntos, pueden hacer cambiar la perspectiva del juez. Claro, ya tenía pensado hacer una sentencia en tu contra de tu cliente y a favor del otro cliente y del otro abogado. Los argumentos tan lógicos y congruentes con los que demuestras va a hacer que el propio juez cambie su criterio y entonces te dé a ti la razón y te asista, por tanto, en su resolución. Ahí la importancia de la filosofía, ahí la forma en cómo esta ciencia nos enseña a razonar, a pensar, a reflexionar. Y como te dije, es una ciencia 100% racional, 100% mental, 100% intelectual, que no necesita pruebas, experimentos o demostraciones para poder acreditar sus postulados, sus principios. Basta y sobra con que los expongas de forma congruente, de forma lógica, para que estos tengan su razón de ser, tengan su razón por sí mismos y sean tan contundentes y tan claros como el caso que te mencioné. Si los planetas son los que giran alrededor del Sol y el cometa no es un planeta, sino es otro cuerpo celeste diferente con características diferentes, por lógica, siendo cometa y no siendo planeta, pues entonces el cometa no gira alrededor del Sol. Y con este argumento lógico y contundente, no necesito que hagamos un viaje espacial, que sería imposible. Vayamos al espacio sideral, tomemos fotografías, tomemos videos y vengamos y las vamos a traer aquí a la Tierra para que vamos a acreditar que en efecto los cometas, por no ser planetas, no giran alrededor del Sol, sino que tienen su propia órbita que los lleva a tener su órbita y regresar después de cientos o miles de años. Los vamos a ver sobre la Tierra. Fíjate lo que luego nos escandaliza en la televisión, las noticias. Y el cometa fulano regresa a la Tierra después de 300 años o de tantos siglos. No recuerdo el cometa. Hace poco, el año pasado, hace 2 años, decían que ese cometa desde la Edad Media ya no había regresado. Y que otra vez regresaba a la Tierra desde la Edad Media, que fue la última vez que se le vio. Y que había que aprovecharlo para verlo,
porque tardaría otra vez cientos o miles de años para volver otra vez a pasar sobre la Tierra. Entonces, como puedes ver, los argumentos sin comprobar, sin demostrar, sino por pura lógica, son convincentes para que la persona los acepte, porque esa es la cualidad de la filosofía, es el aspecto de esta ciencia, nos hace razonar y pensar de otra manera, con mayor profundidad, pero de manera lógica. Ve lo que provocaron las ideas de la Ilustración, ve lo que a la fecha provocaron las ideas y pensamientos del señor Carlos Marx, que convenció a millones de seres humanos, a cientos de países, que adoptaron el socialismo como un régimen político, económico y jurídico para poder llevar a cabo su política dentro de sus países. Y con una forma de contrarrestar el famoso capitalismo que predomina y que a la fecha sigue predominando en el mundo. Y que de alguna manera, con algunos cambios, se mantiene en China, se mantiene en la URSS, perdón, en Rusia, la URSS ya desapareció, y que aunque han logrado el nivel, se mantiene en regímenes como es el cubano, el venezolano, el de Corea del Norte, el Vietnam del Norte, etcétera. Pues jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase de esta materia. Nos vemos en unos cuantos segundos para continuar con la segunda y última clase de argumentación de retórica y argumentación jurídica.